Una charla misionera 580330. Predicado el domingo por la tarde, 30 de marzo de 1958, Middletown High School en Middletown, Ohio, 1 hora y 24 minutos, gracias. Oh, al ver a estos pequeños aquí, madres con sus pequeños en brazos, padres, pienso en la ocasión que prediqué la otra noche, cuando María estaba en la fila con su pequeño Cristo en brazos. Ella recibió ese niño de Dios. De ahí es de donde tú también recibiste el tuyo, de Dios. Él está tan interesado en tu hijo como lo estaría en cualquier otro niño, porque es parte de su creación. Ahora bien, en la Biblia, siempre intentamos en nuestra iglesia seguir las reglas y normas de las Escrituras, lo más fielmente posible. Algunos rocían a los niños pequeños o bautizan, el bautismo infantil. Nunca encontré eso en las Escrituras. No creo que sea bíblico. El único lugar que encontramos en la Biblia, donde Jesús tomó a los pequeños y los bendijo, y dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10:14. Viéndolo Jesús, se disgustó mucho, y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18:16. Pero Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. 2. Ahora, nos tomaría bastante tiempo considerar cada uno individualmente. Pero saben, nuestras manos no significan tanto después de todo, son las suyas las que queremos sobre ellos. Padres y madres, Dios les ha dado estas preciosas joyas que sostienen en sus brazos. Y saben, confío en que Él les permitirá vivir para criar a estos bebés. Y si Jesús tarda, confío en que en sus brazos, están sosteniendo pequeños cantantes, evangelistas, pastores, predicadores y profetas, para los días venideros. ¿Quién sabe? Solo Dios. Nuestro deber es la dedicación. Estos pequeños bebés, mientras los sostienen en sus brazos, quiero que sientan esto en su corazón, que están devolviéndolos al Creador, quien se los dio. Dios se los dio, y son preciosos. Ahora, devuélvanselos. Con todo su corazón, den gracias al Señor. 3. El hermano Sullivan, aquí presente, una de las razones de su conversión, no sé si alguna vez se lo contó, fue que un niño murió de, ¿qué era? Difteria. Un padre, allá en Kentucky, en los primeros días de Pentecostés, el hermano Sullivan era juez en la ciudad, y un padre había decidido confiar en Dios para la sanación de su bebé. Y era un recién convertido, creo, un contrabandista, un destilador clandestino o algo así, recién convertido. El bebé contrajo difteria, que en aquellos tiempos era la muerte. Pero el padre dijo: confiaré en Dios. Así que vinieron a la ciudad para que el juez firmara una declaración para arrestar a ese padre, encarcelarlo y llevar al bebé a la fuerza a un centro médico. Entonces el juez comenzó y dijo: debería ir a la cárcel. Así que tomó su pluma para firmar la declaración, o la orden judicial, y cuando lo hizo, el Espíritu Santo lo impulsó y le dijo: no firme eso. Y empezó a firmarlo de nuevo, dijo que pensaba que se quedaría paralizado. Algo le dijo: no lo firme. Y el abogado le preguntó: ¿qué le pasa, juez? Dijo: no creo que quiera firmarlo hoy. 4. Y se lo entregó al hacendado, y éste lo firmó. Así que algunos de sus amigos, que estaban en la ciudad, corrieron por la montaña y le dijeron al padre del niño: ya vienen, el niño que yacía sin vida. Ya vienen, y te van a arrestar, y te van a meter en la cárcel, y se llevarán a ese bebé al hospital. Y este papá entró, tomó a su bebé moribundo, lo puso en brazos, lo levantó y dijo: Dios, me lo diste, tómalo. Porque solo soy un bebé recién nacido. Si vienen por aquí, habrá un tiroteo, y no quiero verme envuelto en nada. Me lo diste. Y confío en ti, tómalo. Ahora, quítale la vida. Me lo diste. Devuélvelo. Y mientras decía eso, el bebé se giró en los brazos del padre y dijo: papá, bájame. Tengo hambre. Y cuando llegan, las autoridades vienen a buscar al bebé, o a buscar al padre, y dicen: te vamos a llevar a ese niño al hospital. Dicen: sal al patio. Todos están jugando a la pelota y dime cuál tenía difteria. Llévate al que creas que tenía difteria. El juez se ha convertido en predicador. Ese mismo Dios, que pudo salvar la vida de ese niño, puede bendecir la vida de tu hijo. Ahora está en tus brazos. Abracémoslo a Dios y pidámosle que lo bendiga y que cumpla su propósito al venir a la tierra. Mientras inclinamos la cabeza, un momento,
Ahora, madres y padres, con sencillez, de corazón y con la mía, dediquemos estos niños al Señor nuestro Dios. 6. Oh Dios, Padre nuestro, estas madres y padres están aquí con este poquito de amor que les has dado, estas pequeñas bebés, algunas de ellas, calvas, y otras con cabello largo, hermosas niñas. Todas son pequeñas joyas preciosas que han venido a fortalecer el vínculo del hogar, pequeños súbditos de tu dominio que has concedido a estos padres para criarlos. Están aquí ante el altar del Dios vivo, y te ruego, Padre Celestial, que tu mano de misericordia descanse sobre cada uno de ellos. Mientras esos padres y madres sostienen a esos pequeños ante ti, que las grandes manos que se posaron sobre las cabezas de esos pequeños que acudieron a él en el pasado, que esas manos, esas marcadas por los clavos, bendigan la vida de cada uno de ellos. 7. Tú has dicho en la palabra, dile a este monte, muévete, cree que lo que dice se está haciendo. Y como tu siervo, Señor, y como este pueblo, tus siervos, decimos al gran Espíritu Santo, toma la vida de estos pequeños en tus manos. Si hay enfermedad entre ellos, quítala. Y Señor, que vivan vidas tales, si hay un mañana, que sean los hombres y mujeres que llevarán el Evangelio al mundo mañana. Concédelo, Señor. Escucha nuestra humilde oración al dedicarlos a ti. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Dios bendiga a cada uno de tus pequeños, dale una vida larga y feliz. Mateo 17, 20. Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21, 21. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta noche, al ser el servicio de clausura, anticipo un gran clímax en los servicios de sanidad. Creo que esta será una de nuestras noches más memorables. Y ahora, esta tarde, en lugar de predicarles, pensé que me gustaría darles una charla misionera. Creo que han recogido una ofrenda para las misiones en el extranjero. Estoy completamente convencido de las misiones en el extranjero. Creo en ellas con todo mi corazón. 9. Ahora bien, no nos conocemos, pero somos solo hermanos. Esta tarde, al venir, pensé, francamente, predicar sobre la sed en el arroyo. Pero algo me hizo cambiar de opinión y pensé en hablarles de misiones, y de lo que sé, lo que llamamos una conversación sincera sobre misiones en el extranjero. Antes de hacerlo, pidamos a Dios que bendiga la lectura de su palabra. Señor Dios, esta es tu palabra. Este es tu pueblo. Bendícela para su propósito. Porque tú has dicho, no volverá a mí vacía. Cumplirá su propósito. En el nombre del Señor Jesús, nos encomendamos a ti con la palabra. Amén. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 10. Una razón por la que la palabra y las misiones siempre son correctas. Quiero leer aquí, de la Biblia, la última comisión que nuestro Señor dio a su iglesia, Marcos, capítulo 16, comenzando en el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo. Pero el que no crea, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si toman serpientes en las manos, o si beben algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, y sanarán. Así que, después que el Señor les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Este es uno de los textos misioneros más destacados que se pueden encontrar. Saben, en nuestra palabra, la primera comisión que Dios, o Cristo, dio a su iglesia fue, sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, resucitad muertos. Dad de gracia según lo que habéis recibido. San Mateo, capítulo 10. La última comisión que dio a su iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. Id a Jerusalén, por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Al hombre blanco, al negro, al moreno, al amarillo, al rojo, a toda criatura. El Evangelio es buena noticia. A toda criatura. ¿Cuánto duraría? Hasta el fin del mundo.
Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mateo 10, 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16, 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16, 20, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. 11. Ahora bien, ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias son la Biblia, pero la Biblia es la letra. La letra mata, y el Espíritu vivifica. Así que Pablo dijo: el Evangelio no vino solo por la palabra, sino por el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Observen que la única manera de predicar el Evangelio en ese entonces era manifestando el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la siguiente cita? Y, una conjunción, estas señales seguirán a los que creen. No es que estas señales puedan seguirlos, sino que deben seguirlos, sino que seguirán a los que creen. En rigor, nadie puede considerarse creyente hasta que esto suceda. Ninguna iglesia puede llamarse creyente hasta que estas señales la sigan. Eso dijo Jesús. ¿Qué hace? Es manifestar la palabra. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 2 Corintios 3, 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 1 Tesalonicenses 1, 5, porque nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 12 Ahora, fíjense, hace tiempo había un niño que le dijo a su mamá: mamá, tengo un llamado al ministerio. Y como cualquier madre, se puso muy feliz. Ella dijo: hijo mío, si tienes un llamado al ministerio, quiero hacer todo lo posible para que tengas éxito. Así que empezó a buscar en revistas religiosas, hasta que encontró el nombre más destacado del mejor seminario al que podía enviar a su hijo. Ese es el corazón de una madre. Luego, al hacerlo, lavó una tabla de lavar para enviarlo a la escuela. 13 Un día, enfermó gravemente de gripe. Pasó de gripe a neumonía, y ambos pulmones se le congestionaron. Le envió un telegrama a su hijo predicador, a unos 3000 kilómetros de distancia, diciéndole: espere, si no mejoro para mañana, el médico dice que debe volver a casa de inmediato si desea ver a su madre con vida. Allá en la ciudad, estaban teniendo una pequeña reunión de oración en una pequeña tienda, una pequeña misión. Y allí, mientras predicaban en esta pequeña misión, algunos recibieron una revelación del Señor. Había una mujer enferma. Una señora se acercó, tocó a su puerta y le dijo: señora, mientras estábamos en la reunión de oración, el Espíritu Santo nos dijo que alguien estaba enfermo en esta casa. Y me pregunto si es cierto, si le importaría que nuestro pastor viniera a orar por usted. Y ella respondió: para nada, querida. El médico dice que no puede hacer más. 14 Así que fueron a buscar al pastor y lo trajeron. Ungió a la mujer con aceite y leyó Santiago 5, 14. La ungió con aceite, y luego, después de leer la escritura sobre la unción, regresó a Marcos 16, donde acabo de leer. Y le leyó: estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Y ese fiel y pequeño predicador misionero impuso las manos sobre la mujer y ordenó que la enfermedad abandonara su cuerpo, porque Dios le había dado la comisión. Y a la mañana siguiente, ella estaba despierta preparándose el desayuno. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Aproximadamente un año después, su hijo regresó a casa. Después de saludar a su querida madre, le dijo: hay algo que me ha preocupado mucho. Quiero preguntarte algo. Cuando me enviaste ese telegrama diciéndome que, prepárate, que morirías de neumonía si no mejorabas a la mañana siguiente, y no supe nada de ti durante una semana, recibí una carta encantadora que decía que estabas bien. Dime, ¿qué medicamento te dio el médico? Dijo: pues no me dio ninguno. Dijo: me iba a poner en una tienda de oxígeno, y cuando regresó a la mañana siguiente, el Señor me había sanado. Oh, dijo, mamá. Dijo: sí. Dijo: cariño, ¿sabes dónde está esa pequeña misión, la pequeña misión pentecostal, allá en la esquina del callejón? Dijo: sí. Dijo: vinieron aquí con una historia y me leyeron pasajes de la Biblia, que se suponía que la gente debía orar por los enfermos, imponerles las manos y sanar. Y dijo: ¿sabes? Ese pastor oró por mí y a la mañana siguiente sané por completo. Y él dijo: mira, mamá, dijo, qué bien. Dijo: pero eso no te pudo sanar. Dijo: Dios ya no sana así. Oh, dijo ella, hijo, es demasiado tarde para decirme eso. Él ya lo hizo. Oh, dijo él, mamá, dijo, eso fue hace tiempo. Oh, dijo ella, hijo, el pastor me leyó un pasaje de la Biblia. Dijo: mamá, ¿leyó Marcos 16? Dijo: sí, leyó ahí. Oh, dijo, te digo, mamá, allá en el seminario aprendimos que Marcos 16, del versículo 9 en adelante, no es inspirado. La madre dijo: bueno, aleluya. Oh, dijo, mamá, estás empezando a actuar como esos misioneros. Dijo: no deberías actuar así. Ella dijo: bueno, cariño, estaba pensando en algo. Dijo: ¿quieres decir que la escritura de Marcos 16, del versículo 9 en adelante, no es inspirada? Dijo: así es. Ella dijo: bueno, gloria a Dios. Dijo: mamá, ¿qué te pasa? Dijo: estaba pensando, si Dios pudo sanarme con escrituras no inspiradas, ¿qué podría hacer si realmente lo fueran? 16. Oh, debe ser glorioso. Pero todo es inspirado. Es solo que nos da miedo poner nuestra fe al servicio del desafío de Dios. Eso es todo. Y en esto, estas señales seguirán a los creyentes hasta el fin del mundo, no solo para los apóstoles, sino hasta el fin del mundo. Y mientras haya un mundo y un pueblo al que predicar, estas señales seguirán a los creyentes. Hace poco, un amigo que está aquí, amigo de este hombre, se llama Perris Redeat. Quizás esté en el edificio esta tarde. Vino a mi casa y quería preguntarme sobre esto. Si alguien lo conoce, probablemente muchos de ustedes conocen a Perris Redeat. Es el presidente de la Gran Misión de Sudán, una de las misiones más grandes del mundo. Y dijo: señor Branham, dijo, tuve un llamado de Dios cuando era niño. Dijo: mi fiel y anciana madre me ayudó a estudiar, y dijo, para ser el mejor predicador que Dios pudiera tener. Y dijo: cuando obtuve mi doctorado, pensé que encontraría a Cristo. Dijo: no lo encontré. Dijo: cuando obtuve mi licenciatura, pensé que encontraría a Cristo. Y así sucesivamente. Dijo: hasta ahora, predicador, tengo suficientes títulos como para empapelar tu pared. Dijo: ¿y dónde está Cristo en todo esto? Dije, ¿se ha equivocado el profesor? Dije: no quisiera decir que se equivocaron. Esos títulos están bien, pero eso sigue sin ser Cristo. Es solo un título. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 17. Y me contó la historia de un niño indio que estaba aquí estudiando. De regreso, se encontró con el señor Redeat al salir. Le dijo: ya tienes tu educación, hijo. Estás de camino a tu tierra natal, a la India, para convertirte en trabajador. Le dijo: entiendo que eres musulmán. Respondió: lo soy. Y añadió: entonces, ¿por qué no abandonas a ese viejo profeta muerto y te llevas a un Jesús vivo, uno que ha resucitado? Y este niño indio era un poco más inteligente de lo que el hermano Redeat esperaba. Dijo que se detuvo un momento y dijo: señor, escuche. ¿Qué podría hacer su Jesús por mí, más de lo que puede hacer mi profeta? Él respondió: ambos escribieron libros. Ustedes llaman al suyo la Biblia. Nosotros el nuestro el Corán. Ambos hicieron promesas, y creemos en ellas. Dijo:
Sin embargo, Mahoma solo prometió vida después de la muerte. Yo lo creo. Jesús prometió vida después de la muerte. ¿Tú lo crees? Entonces preguntó, ¿cuál es la diferencia entre ellos? 18 Ahora, no piensen nunca que, porque pueden discutir con los metodistas o bautistas sobre su religión, o con los pentecostales o nazarenos, nunca llegan a ese campo extranjero. Ellos saben más de lo que hablan. ¿No creen que un brujo los desafiará? Inténtenlo una vez. Más les vale saber de qué están hablando. Pueden hacer tantos trucos y milagros que les marearán. Y este hombre dijo, bueno, esperen un momento. Dijo, su profeta está muerto y en la tumba, pero nuestro Jesús ha resucitado. Dijo, señor Redead, eso es lo que usted cree. Dijo, pero nosotros no lo creemos. Dijo, creemos que su Jesús está tan muerto como nuestro profeta. Y dijo, pero tenemos la evidencia de su resurrección, dijo el señor Redead. Dijo, bueno, ¿cuál es su evidencia? Él dice, vive. Dijo, ¿dónde está? Él respondió, en mi corazón. Y el musulmán respondió, y Mahoma está en mi corazón, tanto como Jesús está en el tuyo. Él dijo, pero verá, señor, dijo, tenemos felicidad y alegría al conocerlo. Dijo, un momento, señor Redead. La religión musulmana puede producir tanta psicología como el cristianismo. El hermano Redead dijo, sabía que no había conocido a nadie de la noche a la mañana. Sabía de lo que hablaba. Dijo, además, señor Redead, nuestro Mahoma nunca prometió nada más que vida después de la muerte. Su Jesús prometió que sus maestros harían las mismas señales que él, y prometió que si resucitaba, estaría con ustedes, viviendo con ustedes, haciendo lo mismo que él. Dijo, estamos esperando a que eso suceda. Creeremos que resucitó entonces. 19 Saben más de esto que el 90% de los cristianos en Estados Unidos. ¿Cuándo vas? Por eso dediqué esta tarde a esto. Cuando vas a hablar de hechos, no se trata de saltar y correr. He visto a musulmanes, en la fiesta de los profetas, tomar una lanza y atravesarles la barbilla hasta la nariz, gritando, Alá, Alá, Alá. Y sacarla, sin derramar ni una gota de sangre. Los he visto sentarse en el suelo, balanceándose, gritando, Alá, Alá, Alá. Y levantarse, tomar astillas, pasárselas por los dedos, sacarlas, sin siquiera fruncir el ceño. He visto a uno en Suiza, en Zurich, Suiza, ponerse tan furioso que tomó una espada, la puso aquí, la atravesó y salió por la espalda. Un médico lo dudaba. Lo había retado a subir a la plataforma. Dijo, la espada estaba hueca. Le eché agua por el extremo y se le salió por la espalda. La sacó, se rió y se fue. Estaba alterado. Tu sangre está en tal estado, tal psicología, 20 Pero él dijo, tu Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. Y el señor Redead dijo, probablemente has estado leyendo Marcos 16. Él dijo, ese es un lugar. Él dijo, bueno, Marcos 16 no es todo inspirado. Él preguntó, ¿qué clase de libro estás leyendo? Dijo, todo el Corán es inspirado. Y me da asco, dijo, oír a los que se dicen cristianos decir, esta palabra significa esto, y aquella significa esto, ni siquiera saben en qué creen. ¿Tenía razón o no? Claro que sí. Dijo, no, participas de ello. Simplemente lo adaptas a tu propia doctrina. Un pagano, diciéndole a un cristiano. Y él dijo, cuando ustedes, los cristianos, lleguen a un punto en que veamos a Cristo viviendo en ustedes, entonces creeremos que resucitó de entre los muertos. El señor Redead dijo, pasé el polvo y cambié de tema. ¿Qué era? Un cristiano derrotado. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 21 Dijo, hermano Branham, estoy aquí hoy para preguntarle esto. Dijo, he visto a los pentecostales derribar los asientos y destrozar los muebles, dijo, ¿pero tienen algo? Redead era bautista como yo. Dije, sí, hermano Redead, lo tienen. Me preguntó, ¿tienen el Espíritu Santo? Dije, sí, señor. Me respondió, bueno, nosotros los bautistas también. Dije, si lo tiene, lo recibió después de creer, no cuando creyó. Ellos creen que se recibe cuando se cree. Pablo dijo en Hechos 19, ¿ha recibido el Espíritu Santo desde que creyó? Dije, soporto un pequeño incendio forestal y derribar muebles antes que sentarme en una iglesia vieja tan fría que el termómetro espiritual llegue a 40 grados bajo cero.
Prefiero un pequeño incendio forestal que nada de fuego. Hechos 19, 2, les dijo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 22 Y nosotros, los bautistas, solo pintamos fuego. ¿De qué serviría decirle a un hombre que se congela? ¿Ves ese cuadro tan grande y hermoso? Fue un gran incendio que ardió hace 2000 años. Ve y caliéntate con él. El fuego pintado no calienta. Lo que necesitamos es una experiencia del mismo Espíritu Santo y fuego que calienta el corazón, cumple la palabra y obra las cosas, porque ese mismo Espíritu vive hoy con todo su poder y unción. Donde hemos cometido un error fatal es no seguir esta comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, o demostrad el poder del Espíritu Santo a toda nación y a todo pueblo. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido y construido escuelas, organizado a la gente, diciéndoles, bueno, ellos no creen igual que nosotros. No te asocies con ellos. No te acerques a sus iglesias. Hemos tenido excelentes escuelas. Hemos intentado educar a la gente. Nunca te acercarás a Cristo mediante la educación. En todo caso, te alejarás más de Él. No digo esto, estoy en una escuela. Agradezco estar aquí, y no intento usar muletas para justificar mi ignorancia. Pero la mayor deuda que Jesucristo tuvo en la tierra no fueron los antros clandestinos. Fueron las escuelas. Es difícil decirlo, pero investiguen la historia y descubran si es cierto. Marcos 16, 15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 23 El capitán Alferrar, jefe del FBI, me llamó a su oficina. Era bautista. Me dijo, hermano Branham, soy bautista, pero no entiendo de qué habla. Estábamos en el campo de tiro. Me dijo, aprecio su charla. Hago comentarios similares. Me llevó a su oficina para mostrarme dónde se encontraban todos los delincuentes juveniles en Estados Unidos. ¿Dónde los encontramos, a los más delincuentes? ¿De dónde vienen los criminales? No entre los pobres, sino entre los inteligentes y educados. Creen saber más que Dios. Cuando llegas a ese punto, estás perdido. Dios no proviene de la educación. Dios proviene de aceptar un principio, su Hijo, Jesucristo, y nacer de nuevo. El Espíritu eterno de vida entra en el hombre, no al educarlo, sino al aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal. Pero hemos intentado educar a la gente en este tema. Hemos intentado bautizarlos en el altar, nosotros, los de santidad y los pentecostales. Hemos intentado bautizarlos de diferentes maneras. Rociándolos, vertiéndolos, boca abajo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el nombre de Jesús, y muchas otras cosas. Pero no es así. Es una experiencia personal presenciar el poder de la resurrección del Hijo de Dios, Jesucristo, en el corazón. Exactamente. Ahí es donde fallamos. 24 Este indio le dijo a Morris Redead, a Perris Redead, le dijo, Señor, ha tenido 2000 años para demostrar que Jesús resucitó de entre los muertos. Y añadió, 2/3 del mundo nunca han oído su nombre. Y aquí discutimos. Pues, somos presbiterianos. Somos bautistas. Somos pentecostales. Somos nazarenos. Aquí discutiendo, y esos niños negros en África se mueren por escuchar la historia, una vez, de cualquier tipo. ¡Ay, te quema el corazón! Un hombre nunca puede ir a los campos misioneros y regresar siendo el mismo. Cuando fui allí, pensé, bueno, iré por aquí a ver algunos animales. Pero cuando vi las almas de los hombres, niños negros igual de sucios, nunca se habían bañado en su vida, agarraban un trozo de carne vieja, lleno de gusanos, y se lo comían igual. Y ellos allí tumbados, desnudos. Quiero decir esto con respecto a ustedes, mujeres y hombres. Pero cuando esos paganos entraron a la reunión por decenas de miles, tan desnudos como llegan a este mundo, solo con un pequeño pañuelo colgando delante, de unos 15 o 20 centímetros cuadrados. Allí, esas mujeres ignorantes no sabían qué era lo correcto y lo izquierdo, con barro en el pelo y huesos en las orejas, y cuando vieron el poder de la resurrección de Jesús, cuando esas mujeres se alejaron de allí, jóvenes y ancianas, nadie les dijo que se vistieran. Se cruzaron de brazos así para escapar de la presencia de los hombres. ¿Y cómo podemos nosotros, estadounidenses almidonados y testarudos, llamarnos cristianos, y cada año nos quitamos más ropa? Cuando un pagano recibe a Cristo, se viste y se viste. ¿Qué ha pasado? Jóvenes allí de pie, en la flor de la vida, desnudas. No lo sabían. Eso no les avergonzaba más que mirar tus manos.
Chicas jóvenes de 16, 18, 20 años, madres con sus bebés, amamantando, y a menos de 6 metros de donde yo estaba sentada, una madre dio a luz a un bebé mientras yo hablaba. Otra señora simplemente la ayudó. Simplemente levantó al bebé y comenzó a amamantarlo, mientras seguía escuchándome predicar. Y aquellas jóvenes allí de pie, mujeres completamente formadas y desarrolladas, y cuando el Espíritu Santo vino, apenas las tocó, se cubrieron con los brazos. El Espíritu Santo trae la comprensión de la desnudez. 26 Y luego, ustedes, que se llaman a sí mismos pentecostales, y ustedes, mujeres, deberían saber que no se desnudan con estos trajes de baño y esos pantalones cortos viejos aquí en el patio trasero. Deberían avergonzarse de sí mismas. Eso es exactamente. La civilización está dando marcha atrás. Y hermano y hermana, no lo digo por ser grosero, o, mejor dicho, grosero. Lo digo porque es la verdad del Evangelio. Hay gente allí dispuesta, y luego ponemos nuestros esfuerzos aquí en los Estados Unidos. En la plataforma, esa tarde en Durban, a donde regresaré en unos días por una visión. Y cuando la gente, no hay manera de repartir tarjetas de oración. Billy perdió su abrigo, sus zapatos y todo tratando de repartir tarjetas de oración, él y un par de hombres. Dije, solo tomen a los misioneros y reúnan a 4 o 5 de cada tribu. Había 15 idiomas diferentes. Ahora, imagínense, intenten predicar. Cuando yo decía, Jesucristo, el Hijo de Dios, uno cloqueaba y se atragantaba. El hermano Branham hace sonidos de otro idioma. Eso significaba Jesucristo, el Hijo de Dios. Otro hacía una especie de silbido como el de un pájaro, que significaba Jesucristo, el Hijo de Dios. El siguiente intérprete, quizás, hacía algún tipo de gorjeo con la garganta o la lengua. 27 Saben, he escuchado a gente hablar en lenguas en reuniones pentecostales, y quiero que sepan que lo creo. Pero la gente ha malversado ese don, exactamente. No se le ha asignado el lugar correcto. Creo que cada don que Dios da es para la iglesia, pero no podemos descontrolarnos solo con uno. Hay más. Y solía pensar, uno sonaba tan diferente del otro, ¿cómo podían ser todos iguales? Pero la Biblia dice, no hay un solo sonido que no tenga algún significado. Lo creí cuando escuché eso. Todo tipo de charlas, y cada una tenía un significado. Cada sonido tiene un significado. 1 Corintios 14, 10 Puede ser que haya muchas clases de voces en el mundo, y ninguna de ellas carece de significado. Ese día, en la plataforma, había muchos médicos presentes. 150, 200.000 personas se reunieron en una pista de carreras. Y la primera que subió fue una mujer musulmana, y le pregunté, ¿por qué acudió a mí, si es musulmana? Tenía su punto rojo de sangre pura. Le pregunté, ¿por qué acudió a mí? Ella dijo, creo que podría ayudarme. Le pregunté, ¿por qué no fue a ver a su sacerdote? Ella dijo, creo que podría ayudarme. Oh, le dije, no la conozco. Pero si el Señor Dios, que resucitó a su hijo de entre los muertos, ella dijo, creo en el Señor Dios. Claro que sí. Son ismaelitas, ¿sabe? Dijo, creo en el Señor Dios Jehová. Pero ella dijo, se nos enseña que Mahoma es su profeta. Le dije, Jesús es su hijo, y Mahoma está en la tumba, pero Jesús resucitó de la tumba, y prometió que la misma obra que hizo, también la haríamos nosotros. Ella dijo, si eso sucede, hablando a través del intérprete, entonces aceptaré a Jesús como mi Salvador. ¿Qué es? A eso se refería nuestro Señor. Vayan por todo el mundo y demuestren la resurrección, el poder del Espíritu Santo. Ella dijo, lo creo. Dijo, señora, su esposo es un hombrecito. Lleva bigote negro. Estuvo en el consultorio de un médico musulmán la semana pasada, y le dijo que tenía un quiste en el útero. Lo repitió sin parar, y el intérprete dijo, esa es toda la verdad. Miles de musulmanes se pusieron de pie para mirar, y en pocos instantes, ella dijo, entonces aceptaré a Jesús como mi Salvador y Sanador. Juan 14, 12 de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 29 Cuando hablé con misioneros que llevaban 30 años entre sus tribus y les conté sobre una alma preciosa que había convertido a un musulmán al cristianismo. Hermano, nunca lo lograrás repartiendo folletos. Tendrás que seguir las instrucciones de Dios. Aquí está un chico afrikáans, sentado aquí mismo, mirándome a la cara. Lo que llamamos misioneros es una imagen enfermiza.
Vas allí esperando encontrar un camino trillado, ¿qué encuentras? Viviendo en los mejores hoteles, en un Cadillac con aire acondicionado, yendo a un complejo a repartir folletos. Lo que necesitamos son misioneros llenos del Espíritu Santo, enviados no por alguna iglesia o denominación, sino desde el cielo, por el poder del Señor Jesucristo. Exactamente. 30. La siguiente en subir a la plataforma era una joven blanca. Hablaba inglés. Era afrikaans. Y le dijo, señora, le explicó cuál era su enfermedad, pero le dijo, prepárate para la muerte. Solo vivirás un poquito. Ella dijo, ¿quieres decir que ese pequeño tumor en mi pecho me matará? Dije, no lo sé. Acabo de ver su funeral y, así dice el Señor, la muerte está cerca. Bajó de la plataforma, regresó, estaba hablando con su esposo y cayó muerta allí mismo, donde estaba sentada. Si yo hubiera sido sanador, la habría curado, pero solo hay un sanador, Dios. 31. El siguiente que llegó fue una visión lastimosa. Un niño negro. Pertenecía a los fulúes. Y quiero decirles algo, niñas, ¿saben cómo consiguen agua? Miren a su alrededor para ver cuántos cocodrilos los están mirando y luego bajen. Mientras estaba allí, un cocodrilo atrapó a una niña. Solo un poco de agua ensangrentada, se cayó, y eso fue todo. Un niño estaba bebiendo, y un cocodrilo lo agarró de la pata, y salió corriendo, volvió corriendo y tomó un palo para golpear al cocodrilo, y salió corriendo a la orilla. El cocodrilo volvió, atrapó al niño y lo llevó de vuelta al agua, con solo una pierna arrancada. Lo llevó de vuelta y lo enterró, hasta que se ablandó, en algún lugar de la orilla, y luego se lo comió. Le dio a uno un poco de helado. Lo dejó caer rápidamente, dijo, me quemé. Ese negrito tiene tanto derecho a comer y vestirse como mi hijo o el tuyo. Recogemos suficiente de nuestros cubos de basura para alimentarlos. Con razón el comunismo se está apoderando del país. Así es como los hemos tratado. Es totalmente cierto. Eso no le hace justicia a la India. 32. Y el pequeño estaba terriblemente bizco. Ese fue el cuarto caso. Estaba terriblemente bizco. Y dije, ahora, sanar al muchachito no podría. Pero será según su propia fe en Dios, eso lo sanará. Pero su pequeña vida no podía ocultarse. Justo entonces, vino el Espíritu Santo. Dije, este niño viene de un hogar cristiano, porque en su pequeña choza con techo de paja, veo la imagen de mi Señor colgada en la pared. Dije, su madre es una mujer delgada. Los zulúes son gente muy fuerte. Y dije, su padre es un hombre joven, pero fuerte, pero son cristianos. Y más allá, como a una cuadra, la madre y el padre se pusieron de pie, tan pronto como el intérprete zulú se lo explicó. Era cierto. Dije, pero ahora, sanarlo no podría. Fíjense, justo cuando lo miré, sus ojitos eran tan perfectos como los míos o los suyos. Volví a mirar y dije, cualquiera puede ver que el muchachito ha sido sanado desde donde está sentado. Lo pasé por la plataforma. 33. Escuché un gran alboroto allá atrás. Había un médico británico allí. El hermano Bosworth y los demás intentaban bajarlo de la plataforma. Le dijeron, no puede subir ahora. El hermano está bajo la unción. Él dijo, pero quiero hablar con él. Me di la vuelta y le pregunté, doctor, ¿qué le pasa? El hermano Bosworth lo soltó, el hermano Baxter. Subió a la plataforma y me dijo, quiero preguntarle algo, señor Branham. Dijo, creo en Dios. Creo que Dios está en estos lirios. Y hermanas, si hablan de lirios, deberían verlos. Algunos miden 45 centímetros de ancho, son grandes alcatraces, amarillos y blancos. La plataforma estaba decorada con esos grandes lirios. Dijo, ¿hay un Dios de vida en esos lirios, o no podría vivir? Preguntó, pero señor Branham, ¿qué le hizo a ese niño? Dije, nunca hice nada. Estabas más cerca de él que yo. Aún no se ha acercado a 3 metros de mí. Preguntó, ¿hipóstatas a ese niño? Dije, doctor, ¿y la Sociedad Médica Británica te da licencia para ejercer la medicina, y no sabes más de hipnotismo? Si el hipnotismo le endereza la vista a ese niño, entonces más vale que lo practiquen. Preguntó, ¿qué hizo? El hermano Baxter lo agarró del hombro. Dije, un momento. Dijo, señor Branham, creo que hay un Dios, pero ¿es lo suficientemente tangible como para abrirle los ojos a ese niño? Yo lo pondría en la plataforma. Pues, dije, ahora lo tienes en tus manos. Dijo, estaba horriblemente bizco allí, y ha recuperado la vista. Algo pasó entre allá y aquí. Preguntó, ¿qué fue? Dije,
entre él y yo estaba el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le enderezó la vista. Se rascó la cabeza. Le dije, si quiere creerme, está bien. Si no, es cosa suya. Empecé. Me dijo, un momento, señor Branham. Tenía un micrófono enorme conectado a él allá en las pistas de carreras. Caminó hasta allí. Dijo, entonces acepto a Jesús como mi Salvador personal. 34 Y cuando lo conocí en Johannesburgo, unas 6 semanas después, en el recorrido donde 30.000 personas salen a despedirme, ese joven médico me abrazó y me dijo, hermano Branham, Dios me ha llamado a los campos misioneros. Y empezó a hablar en otras lenguas, mientras me abrazaba. Un médico británico, claro, hablando en lenguas. No sabía que lo iba a hacer. Simplemente me abrazó. Y dijo, Dios mío, ¿qué me ha pasado? Le dije, ahora, Dios te ha capacitado para ir. Ve. 35 Esa tarde, llegó un niño. Billy Paul, mi hijo, y los demás lo ayudaron a subir a la plataforma con una cadena alrededor del cuello, sin siquiera estar mentalmente en su sano juicio. Dije, miren a ese pobrecito. Claro que si pudiera ayudarlo, lo haría. No puedo. Pero su vida no se puede ocultar, porque el ángel del Señor está aquí. Y cuando empezó a hablar de su condición, dije, ahora, una cosa le preocupa. Está preocupado por un hermano. Tiene un hermano que fue herido por una cabra amarilla o un perro. Iba montado en él. Le dejó las piernas lisiadas. Lleva 2 bastones bajo el brazo. Camina con muletas. Dije, así dice el Señor. Veo a su hermano sanado. Y oí un grito allá abajo, a una cuadra o más, y ahí venía su hermano con los bastones sobre la cabeza, gritando a todo pulmón. Dios lo había sanado a una cuadra de distancia. Ese es el evangelio del que hablaba Jesús. 36 Miré y vi al hombre. Me fijé de nuevo. Iba a orar por él, a pasarlo. Noté algo como una sombra azul sobre él. Seguí observándola, y después de un rato lo vi allí de pie, con la cabeza hacia atrás, erguido. Es una enfermedad que afecta a la columna vertebral. Tony, ¿sabes cómo se llama? Les hace caminar como con las manos y los pies. No sabía si lo había lisiado, y era terrible, estar allí casi desnudo. Pero vi justo encima de él que estaba sano. Dije, Señor Dios, esta es la hora. Me detuve un momento. Pregunté, ¿cuántos de ustedes aquí servirán al Señor Dios si Él le da a este hombre la condición correcta? Hasta donde alcanzaba la vista, las manos estaban levantadas, negras, blancas, amarillas, marrones. Y cuando oramos por el niño, no me entendía, pensó que quería que bailara como hace para los misioneros cuando entran, ya sabes, haciendo payasadas, bailando. Todos quieren bailar una pequeña danza de guerra. Y lo tomaron de la cadena y lo levantaron, y el Dios del cielo lo restauró. Allí estaba, con las lágrimas corriendo por sus mejillas y golpeando su vientre negro. No solo fue sanado, sino que recuperó su sano juicio. Y 30.000 paganos, con sus mantas, rompieron sus ídolos en el suelo y aceptaron a Jesucristo como Salvador personal de una sola vez. 20 o 30 años por un alma. Ha llegado la hora en que Dios enviará a sus hombres a los campos. Ha llegado la hora en que Cristo se revelará. 37 Iba de camino, solo una pequeña historia más. Me pesa mucho contarles. Una noche, iba en tren a Houston, Texas. Y allí, vi a un niño pequeño, me refiero a Miami, Florida, un niño pequeño tendido muerto, entre árboles y rocas, con un corte de pelo raro y grandes ojos marrones volteados hacia atrás. Tenía los pies a través de los calcetines. Un automóvil estaba tirado, destrozado, a un lado de la carretera, y él estaba muerto. Su pequeño cuerpo era solo una gran masa de huesos rotos. Pensé, ¿quién es ese? Y la visión me abandonó. Seguí bajando. Puede que haya gente sentada aquí. Se lo expliqué, les dije. Prepárense, escríbanlo en su libro. Escríbanlo en la guarda de su Biblia, y vean si se cumple. En algún lugar, un niño, de unos 8 años, con cabello castaño oscuro, ojos marrones, un corte de pelo raro y pantalones cortos. Dije, lo van a matar. Y supongo que había 30 o 40.000 Biblias. Quizás hayas leído el artículo de La Voz de la Sanación. 38 ¿Cuántos conocen el caso antes de que yo siquiera lo mencione? Levanten la mano. Predicho antes de que sucediera, no después, sino antes de que sucediera. Y allí, en ese caso, un niño se ahogó. Me sacaron, el padre no dejó que la funeraria lo recogiera. Salí y dije, eso no es el niño. Es un niño bien vestido, con la cabeza completamente negra.
ese no es él. 2 años después, allá en Suecia, Noruega, Finlandia, yo bajaba de Kuopio, en la Tierra del Sol de medianoche. Estábamos en una reunión. Esos niños de allá arriba, apenas niños, justo después de la guerra, nunca se habían afeitado. Algunos no tenían más de 15 años, llevaban abrigos largos y enormes, y botas, todas las mujeres en el centro, mujeres jóvenes reunidas y hombres mayores. Los rusos los habían matado a todos en la guerra. 39 estaban sembrando heno en los campos, sin pantalones cortos, faldas anchas y gruesas, botas altas. Algunas de las mejores personas que podrías conocer, esos finlandeses, muy leales. Y mientras estaba allí de pie, el hermano Lindsay, con unos 30 ministros allí, dije, algo está a punto de suceder. Lo presiento. Preguntó, ¿qué pasa, hermano Branham? Dije, no lo sé. Entonces empezaron a tomar fotos. Él dijo, es el ángel del Señor aquí. ¿Podemos tomar la foto? Dije, no lo sé. Pero algo está a punto de suceder, denme testimonio. Bajamos la colina. Notamos algo. La gasolina se vende a unos $2 el galón. En las reuniones, donde había 40 o 50 mil personas, probablemente había 3 o 4 coches. Todos llevaban caribúes en trineos, caminaban, como podían llegar. Pero allí estaba un Ford modelo 1925 o 1930, o quizás un poco más tarde, de fabricación estadounidense, destrozado. Unas 500 personas estaban de pie, y 2 niños pequeños venían de la escuela tomados de la mano. Y este coche, a unos 100 kilómetros por hora, dio una vuelta en la curva, y los niños pequeños no sabían qué hacer. Uno arrancó por un lado, y el otro por el otro, mientras el conductor intentaba esquivarlos, golpeó a un niño pequeño con el parachoques debajo de la barbilla y lo lanzó unos 30 metros, estrellándolo contra un árbol. El otro niño rodó justo encima de él, y las ruedas patearon su cuerpo unos 6 metros por la carretera, en un terreno plano. El auto se desplomó por la colina y se estrelló. El hermano Lindsay y los demás salieron. Lo revisaron. Regresaron llorando. La hermana Isaacson, mi intérprete, salió. Regresó llorando y dijo, hermano Branham, debería ir a revisarlo. 41 dije, no, no puedo. Dije, ¿recuerdas que mi esposa murió cuando yo era un joven predicador, de unos 24 años? La enterré a ella y a mi bebé. Solo nos quedaba un pequeñín, Billy. Por las noches, andaba con su biberón en el bolsillo. No teníamos suficiente dinero para encender fuego para calentarlo, así que lo puse bajo mi cabeza. Por eso está conmigo hoy. He sido papá y mamá para él. Eso fue lo que le prometí cuando se estaba muriendo. Y mantuve su cuerpecito caliente, y su biberón junto al mío. Y entonces tenía unos 10 años, y dije, tengo a mi hijito en Estados Unidos. No puedo ir a verlo. Hace unos 3 meses que no veo a Billy, simplemente no puedo verlo. Y algo me dijo, ve a verlo. 42 me acerqué y le tapé la cara con su pequeño abrigo, y se lo bajaron. ¡Ay, Dios mío! Me di la vuelta y empecé a alejarme. No sé si me lo van a creer o no. Eso es entre ustedes y Dios. Algo me puso la mano en el hombro. Pensé que era el hermano Moore. Dije, ¿qué? Y no había nadie a mi alrededor, y la mano seguía en mi hombro. Pensé, ¿qué es esto? Y la mano de alguien se posó en mi hombro, y me volví hacia el niño. Me fijé en ese piececito, con las piernas destrozadas, su piececito atravesando su enorme y vieja media negra acanalada. Me sonaba. Le dije al jefe, que era el alcalde de la ciudad. ¿Podría? Estaban esperando a que subieran los padres. Pensé, ¡ay, Dios mío! ¿Qué pensarán esos pequeños papá y mamá cuando vengan y vean a este bebé tirado aquí destrozado? El otro niño estaba vivo, así que lo llevaron al hospital en coche. Así que este niño llevaba muerto unos 30 minutos. Estaban esperando a sus padres antes de que la funeraria lo trasladara. Dije, ¿puedo volver a ver a ese niño? Levantaron su pequeño abrigo y miré. Esos ojitos marrones se volvieron hacia atrás, ese pelo castaño oscuro, la cintura baja, los pies bajo los calcetines. Miré a mi alrededor, había una colina que bajaba del monte Kuopio, árboles de hoja perenne, rocas envueltas. Miré hacia atrás y pensé, es él. Ay, hermano, puede que no los vuelva a ver hasta la gloria, pero desearía tener la fuerza esta tarde para explicarles qué sentimiento es ese. Ni los demonios del infierno podrían detenerlo. No es, si crees en esto, en aquello, en lo otro. Ya está hecho. Dios lo dijo. Miré y pensé, es él. Dije,
hermano Moore, hermano Lindsay, vengan rápido. Dije. Saquen la guarda de su Biblia, rápido. ¿Qué pasa, hermano Branham? Le dije. Lea la guarda. Así dice el Señor. Sucederá que un niño pequeño, de entre 8 y 10 años, según su descripción, estará acostado en un lugar donde las rocas están entrelazadas con cedros y árboles de hoja perenne. Preguntó. ¿Qué es eso, hermano Branham? Le dije. Mire al niño. Mire esas rocas. Preguntó. ¿Es él? Le dije. Es él. 43. ¡Ay, Dios! Dios mío. Que la iglesia esté en ese estado. Permíteme quedarme en ese lugar. Dije. Habla rápido, hermana Isaac, interprétame. Dije. Si el Señor Dios, en esa tierra de América, hace 2 años, aquí está escrito en la hoja de la Biblia de estos hermanos, si ese niño no se levanta vivo en 5 minutos, me iré de Finlandia con un cartel en la espalda. Falso profeta. Es maravilloso saber lo que Dios va a hacer. Los reuní. Me arrodillé y dije, Señor Dios, si quieres saber los detalles de esto del alcalde, te daré su dirección. Dije, Señor Dios, en la patria hablaste de esta visión. Y sé que, en tu gran voluntad predestinada, ya está consumada. Así que, muerte, devuélvele la vida a este niño. Y Dios, que es mi solemne juez, ante esta Biblia, esta tarde, el pequeño saltó sobre sus pies tan normal como estaba, 1 hora antes de que lo golpearan. Esa noche, en la reunión, ni siquiera se podía, tenían a la milicia allí, y quiero decirles algo. Recuerden, estaba a solo 3 kilómetros del telón de acero, y cuando eso se extendió por toda Rusia esa tarde, por la radio, cuando llegué esa noche, allí estaban esos soldados comunistas, de pie, con el saludo ruso, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Decían, recibiremos a un Dios como ese, que tiene poder. ¿Qué pasa? Ustedes, protestantes y católicos, corrieron allí, tomaron todo su dinero, lo invirtieron en grandes edificios, y ni siquiera lograron producir más de lo que el resto del mundo había logrado. Estas señales seguirán a los que creen. Con razón la Iglesia, fría y formal, habla en contra. Como dije anoche, es una señal que será maldecida. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Lucas 2, 34 y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María. He aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. 45 Esa noche en la reunión, nunca la olvidaré. Si me dan unos 10 minutos más. Estábamos haciendo fila. Había una gran pila, como ven en mi libro, una pila de muletas y bastones, que no se podían amontonar en esta plataforma, porque la gente los había tirado. Tuve que sacar a unos miles para que entraran más. Y al entrar al edificio esa noche, caminaba muy despacio, y 2 soldaditos delante y 2 detrás, con sus espadas, extendiendo así, mantenían a la gente alejada. 46 Al entrar al edificio, el dormitorio de las chicas, había una pequeña cosa, la puerta se cerró, y miré, y allí estaba una dulce niñita, más o menos de la edad de mi pequeña Rebeca, de unos 10 o 12 años, con una pierna, ven la foto en mi libro, mucho más corta que la otra, y con un aparato ortopédico enorme. Tenía una correa en la punta del zapato que pasaba por encima, cruzaba y tocaba este aparato ortopédico aquí atrás, y este zapato tenía un aparato ortopédico a cada lado. No podía mover esa piernita, así que tenía que ser un aparato ortopédico completo, para que no se cayera así. Y cada vez que se movía, tenía que agarrarse el hombro, levantar el pie y empujarlo, y luego dar el paso. Y sus enaguas, sus vestiditos estaban destrozados. Su pelo estaba todo cortado, su carita pálida como la de un bebé. Y cuando me miró, les habían dicho que no me detuvieran en la calle. Me encantan los niños pequeños. 47 Esperaría hasta que el hermano Baxter y ellos, todos tuvieran el servicio de la tarde, conseguiría ese dinero viejo para ir a comprar un poco de dulces, y tendría una fila de niños de 2 cuadras de largo siguiéndome, tirándoles dulces. 48 Y allí estaba ella, y pensó que había hecho algo malo. Agachó la cabecita. Tenía 2 muletas. Las tomaba y las extendía, luego, con los hombros, levantaba la pierna y la estiraba, y así caminaba. Y la vi. Pensó que había hecho algo malo, así que agachó la cabecita, como para no verme pasar. Algo en su interior empezó a moverse. 49 La miré, y al soldado que estaba detrás de mí, no hablaba ni una palabra de finlandés. Así que me hizo un gesto para salir. Un momento. Y la niña levantó la vista. Le hice un gesto así. Sabía que quería ir.
Claro que era lisiada. Estaba en la reunión para hacerlo. Le hice un gesto. Me miró. Asentí con la cabeza. Sí. Y sacó sus muletas. Levantó la piernita. Dio un paso, y volvió a mirarme, como una niña. Esperé, sin decir nada hasta que estuvo muy cerca de mí. Me miró, con esos ojitos azul pálido. Más tarde descubrí que era una huérfana de guerra finlandesa. No tenía madre ni padre, a nadie. Vivía en una tienda de campaña con otras personas. Sus padres habían muerto a manos de los rusos. Ese aparato ortopédico viejo y tosco que le habían hecho. Me quedé parado y pensé, ¿qué hará esa niña? No pude hablarle. Se agachó y me agarró el abrigo. Me besó el bolsillo. Se puso la faldita así y dijo, Kiitos significa gracias. 50 Oh, Dios. Justo entonces, frente a mí, vi a la niñita sin ortodoncia, caminando. Pensé, oh, si pudiera hacérselo saber. Dije, cariño. Ella seguía diciendo, Kiitos, con lágrimas corriendo por sus pálidas mejillas. Kiitos, Kiitos. Dije, cariño. Oh, Dios, dije, el Señor Dios oh, Dios, déjame decirte algo. Estás sanada. Y justo entonces, llegaron unos soldados. Vamos, ya cantaron Solo cree, y tuve que irme, me empujaron a seguir adelante. 51 Y justo al terminar el servicio esa noche, mi hermano se me acercó y me dijo, ya basta, ya basta. Tienes otro servicio mañana por la noche. Dije, mira, ¿cuántas tarjetas repartiste? Dijeron, dan un montón de tarjetas. Puedes usarlas mañana por la noche. Nadie entendía el inglés. Dije, solo llama a algunas más. Y dije, dame de la estampa de oración, de fulana a fulana. Y por la gran providencia de Dios, ella era la siguiente en la fila. Ahí venía. Dije, hermana Isaacson, solo di lo que yo digo. La intérprete. Le dije, cariño, eres la niña que me esperaba allá en el pasillo. Jesucristo te ha sanado. Ve allí, siéntate y deja que alguno de los acomodadores te quite ese aparato ortopédico. Mientras llamaba a otra, ella cruzó la plataforma, con las piernas iguales y los aparatos ortopédicos sobre la cabeza, gritando a la gloria de Dios. Miles de finlandeses se postraron y entregaron su vida al Señor Jesús. Miembros de iglesias formales y frías se convirtieron en cristianos renacidos. 52 ¿Qué es? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Si a Dios le interesa un pequeño finlandés, le interesa un estadounidense. Le interesa un niño negro, un niño amarillo, un niño moreno. Tiene que seguir siendo Dios. ¿Por qué no podemos quitarnos la presión? ¿Por qué no podemos aceptar la teología que nos han enseñado, de que los días de los milagros ya pasaron, y seguir lo que dijo Cristo? Él dijo, que la palabra de todo hombre sea mentira, y la mía, verdad. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Marcos 16:15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Romanos 3:4 En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 53 Digo, en Cristo, la roca sólida, me apoyaré. Todo lo demás es arena movediza. Si muero en el campo, quiero ir con el escudo en la mano. Cumpliré 49 años la semana que viene. No soy ningún niño. Me estoy haciendo viejo. Estos hombros que antes resistían la lluvia, los músculos que antes estaban tensos, envejeciendo y ablandándose. Hay un gran lugar ante mí llamado muerte. Lo sé. Cada vez que mi corazón late, estoy un latido más cerca de ese lugar. Algún día dará su último latido, y tendré que entrar en ese lugar oscuro llamado muerte. Hay una cosa que quiero hacer. No quiero entrar como un cobarde. Cuando sé que mi última hora ha llegado, quiero envolverme en el manto de su justicia, entrando con una seguridad en mi corazón, que lo conozco en el poder de su resurrección, que cuando Él llame de entre los muertos, saldré de entre los que estén muertos en ese gran día.
Filipenses 3, 10. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, amigo mío, reposa esa esperanza en ti esta tarde. No importa a qué iglesia pertenezcas, cuántas oraciones hayas dicho, cuántas velas hayas encendido, cuántas avemarías hayas rezado, todo es en vano a menos que lo conozcas en el poder de su resurrección. Él vive. Él vive. Cristo Jesús vive hoy, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Inclinemos nuestros rostros. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 55. Gran poderoso y Jehová, tú me das testimonio de estas cosas que he testificado. Tú sabes que son la verdad, porque las hiciste. Y Señor Dios, que resucitaste a Jesús de entre los muertos, tú puedes vivificar a cada incrédulo aquí, ahora, a una fe verdadera y viva en él. Muchas personas están sentadas aquí, Señor, que son solo miembros nominales de la iglesia. Pertenecen a todo tipo de iglesias, los pentecostales, los nazarenos, los metodistas, y a todas las diferentes denominaciones. Y oh Dios, nunca han cruzado esa línea todavía. Algunos nunca te han aceptado en absoluto, y que el Espíritu Santo testifique que no digo estas palabras para que la gente piense que soy algo personal, porque tú das testimonio, Señor, un pecador, uno incluso nacido fuera de temporada para muchos de estos hombres y mujeres de cabello cano sentados aquí, que predicaron el Evangelio cuando yo era un niño pecador. Pero, oh Señor Dios, tú me has dado el privilegio de que mis ojos vean tu gloria y ayuden a expresarla a quienes están en necesidad. Dios, concede esta tarde que el Espíritu Santo conmueva cada corazón aquí presente y les haga comprender su necesidad. Concédeles, Cristo, esta tarde a quienes lo desean, Padre. Escucha la oración de tu siervo. Que los corazones cansados que entran y los incrédulos y dubitativos salgan felices y regocijados. Mientras nosotros mantenemos la cabeza inclinada. Todos los que lo desean, levantan la mano. Digan, Señor Dios, ten piedad de mí. Hazme un verdadero cristiano. Que Dios los bendiga, qué bien. A lo largo de este pasillo central. ¿Y el pasillo del otro lado? Ah, ¿sí? Muchas manos. El balcón, todos esos niños pequeños allá arriba, 10, 15 adolescentes con las manos en alto. A la izquierda. Bien, aquí a la derecha, ¿cuántos de aquí están? Levanten las manos y digan, Dios, ten piedad de mí, hazme un verdadero siervo de Cristo. Desde hoy, prometo ser tuyo, Señor. Ayúdame ahora mismo. Si no puedo ir a los campos misioneros, ayúdame a tener una carga en mi corazón para orar por los que están en el campo. Les será contado como justicia. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Así es. 57. Amigo pecador, con la mano en alto, implorando misericordia, hay lugar para ti en la fuente. Porque hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emanuel, donde los pecadores se sumergen bajo la corriente, y pierden todas sus manchas de culpa. Ese ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día. Allí puedo yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Desde entonces, por la fe, vi ese arroyo que tus heridas fluyen. El amor redentor ha sido mi lema, y lo será hasta que muera. Entonces, con una canción más noble y dulce, cantaré tu poder para salvar, cuando esta pobre lengua balbuceante yace silenciosa en la tumba. 58. Que Dios bendiga tu corazoncito, cariño, una niñita de no más de 2 años, agitando sus manitas, con sus ojitos negros mirando hacia arriba. Ay, Dios, si Dios puede hablarle a una bebé así, ¿qué hay de los pecadores crueles y despiadados? ¿Sabes qué te pasa? Has rebuscado tu corazón en tantas revistas antiguas de historias reales y tantas historias de Arthur Godfrey en la radio y la televisión, hasta que se ha vuelto tan negro y calloso, que el Espíritu Santo ya ni siquiera puede hablar. ¡Qué desgracia! Esa bebé, dices, no sabe lo que hace. Puede que ella no lo sepa, pero el Espíritu Santo sí. ¿No dijo él, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque así es el reino? Mateo 19, 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10, 14. Viéndolo Jesús, se disgustó mucho, y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18, 16. Pero Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. 59. Antes de orar, habrá quienes nunca la han levantado y digan,
Creo en el hermano Branham, en todo el evangelio. Le entrego todo mi ser. Aquí está mi mano, Señor. No se la entrego a tu siervo, hermano Branham. Se la entrego a ti, Señor. Pon mi nombre en tu libro esta tarde y permíteme vivir para ti desde hoy. Algunos que no la han levantado, levanten la mano, ¿quieren? Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, señora. Que Dios los bendiga, jovencita. Que Dios los bendiga, allá atrás, señor, a usted, y a usted, allá, señora. Arriba, en el balcón de atrás, que Dios los bendiga. A todos alrededor. Muy bien, todo bien. Que Dios los acompañe. No soy grosero. No los regaño, no es mi intención. Solo espero a que él diga algo. Quizás haya una persona aquí que mereciera la reprimenda, y esa es a quien le hablaba el Espíritu Santo. Tú sabes si tu corazón te condena. 60 ahora, oremos por estas manos. Unas 20 o 30, tal vez más se levantaron. Querido Dios, son tuyos. Si de verdad lo dijeron de corazón, entonces han nacido del Espíritu, ahora mismo, esperando recibir el Espíritu Santo. Son tus súbditos en este momento. Porque nadie puede venir a mí, si mi Padre no lo trae primero. A todo el que viene, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Señor Dios, son tuyos. Son trofeos del mensaje. Son regalos de amor del Padre al Hijo. ¿Cómo podrían perecer? Dijiste, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Son tuyos. Que vivan para ti, Señor. Y que, si lo son, sé que encontrarán una buena iglesia, se bautizarán allí, se harán miembros y trabajarán allí con el cuerpo de Cristo hasta que la muerte los libere. Y algún día, Señor, cuando lleguemos al río, ¿cómo sé que no hay hombres ni mujeres sentados aquí ahora mismo que jamás regresarán a su hogar en esta tierra? Un infarto, un accidente en la carretera, un conductor ebrio que los atropelle. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sabemos quién lo tiene en sus manos. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 61. Ahora, Señor, pon su nombre en tu libro. Si he hallado gracia ante ti, pon su nombre en tu libro, Señor. No podré estrecharles la mano ahora mismo, tal vez nunca en la vida, pero algún día lo haré cuando termine. Por tu gracia, lo haré. Oh, pon la palabra misionera en la mente de estas personas. Como simplemente hacemos prosélitos y los llevamos de una iglesia a otra, y piensa en los millones que mueren hoy, que nunca han escuchado su precioso nombre. Abre las puertas en África, Señor, y en diferentes partes del país. Pon cargas en los corazones de los predicadores para que los apoyen y los ayuden, porque el tiempo se acaba. Concédelo, Padre. Son tuyos ahora. Te los entrego. Algún día, Señor, yo también debo venir. Puede que sea hoy. Pero un día, cerraré esta Biblia por última vez. Me doy cuenta de eso, Padre. Haré mi última oración, y cuando llegue al final del camino y sienta las olas del Jordán golpearme en la cara, quiero mirar atrás a través de cada zarzal y cada colina que subí, tomar la vieja espada y clavarla en la gavilla de la eternidad, quitarme el casco, dejarlo en la orilla y gritar: suelta el bote salvavidas, Señor. Vuelvo a casa esta mañana. Cuando mi ministerio termine, déjame ir en paz, Señor. Que pueda encontrarme con millones de amigos allá, donde el tiempo ha terminado y la eternidad se desvanece para siempre. Los días son calurosos. El sol se pone. La civilización muere. Jesús viene. Oh Dios, despiértanos pronto, levántate y sacúdete, no nos presiones el cuerpo, sino el alma para despertar, porque es más tarde de lo que pensamos. Sana a los enfermos y afligidos, Señor. Oh Dios, que esta noche sea tal que no haya ni una sola persona débil entre nosotros. Concédelo. Bendícenos ahora, mientras nos preparamos para otra reunión pronto. En el nombre del Señor Jesús, te lo ruego. Amén. 63. Un momento más. Billy, me dijiste que anunciara que ibas. A partir de hoy, repartirías las estampitas, algunas, o. ¿A las 6:30? A las 6:30. ¿Dónde está Leo? Gene. Dales también algunas estampitas, para que las puedan recoger y repartir rápidamente. Muy bien. A las 6:30. 64. Fíjense, estaba pensando en mi oración. ¿Cuántos se sienten realmente bien? Simplemente levanten las manos y digan: oh, cantemos una vez.
Yo lo amo, a todos, yo lo amo, porque Él me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. 65 Perdón por esto de ahora, no me había dado cuenta hasta ahora. Veo a uno de mis hermanos en carne y hueso, Doc. Lo llamo Doc. Edgar. Él y su esposa sentados justo, levanta la mano, Doc. Mi hermano, mi propio hermano de sangre, que está ahí, él y su esposa, y el hermano y la hermana Ward, David. ¿Recuerdas que hablé la otra noche sobre un niño que tenía una especie de pierna torcida? ¿Su padre era testigo de Jehová? ¿Lo recuerdas? El niño está parado aquí ahora mismo. Levanta la mano, David. ¿Podrías salir ahí, solo un minuto? No quiero hacer un espectáculo de ti, David. Esto es lo que Dios hace con una pierna torcida. Ni siquiera lo tocó, sentado en la reunión. Simplemente camina por aquí, David. Ahí está el niño con la pierna torcida debajo de él. Ven aquí. Eres un niño guapo. Todos queremos verte. Sé que esa es su madre allí. ¿Qué pierna era, David? Él no lo sabe ahora. Me alegra verte de vuelta, David. Este niño tenía la pierna torcida. El Señor Dios, sentado mucho más atrás que este edificio ahora, le sanó la pierna. Doc. Eres el más guapo de los Branham. Ven aquí, un momento. Muy bien. El hermano Burns también está ahí atrás. Recuerdo, ¿cuántos tienen esa foto del ángel del Señor? Aquí, su esposa, mientras Doc viene, su esposa, estaba en el hospital muriendo de cáncer. Doc, me alegra verlo, Dios lo bendiga. Y su esposa también estaba en el hospital, supongo que ya presentaron al hermano Neville. El hermano Neville, el pastor del tabernáculo, está ahí mismo. ¿Ya lo presentaron, hermano Neville? Venga a la plataforma. Hermano Neville. Aquí hay un pastor metodista, pastoreando mi iglesia bautista, pero somos metodistas y bautistas, y tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Este chico es de Asbury College. Ah, está bien. Tenemos muchos, 67. ¿Cuántos de Jeffersonville hay aquí? Hay más por aquí. Levanten la mano, los de la iglesia. Ah, sí, ahí está, veo al hermano Beller, otro predicador allá atrás, de Jeffersonville. Todos, un grupo estupendo. No puedo traerlos esta noche, presentarlos a todos. Quiero decir esto sobre la hermana Burns. Está en la gloria ahora. El hermano Banksworth y yo, ambos de Kentucky, estábamos cazando ardillas. Algo me llamó desde el bosque. Era el papá de este chico. Pensé, ¿qué pasa? Tuvimos que ir a casa. Dije, no sé por qué estoy en casa, hermano Banks. Estaba tratando de descansar un poco. Dije, voy a Sutcliffe's a comprar munición. Y sí que sabemos disparar al blanco, así que dimos una vuelta. Dije, hermano Banks, es de Kentucky. Le dije, da la vuelta a la esquina. Yo iré a Sutcliffe's a comprar las balas, y cuando me veas llegar, no puedes parar en esa calle. Dio vueltas y vueltas en el lugar equivocado. Y yo estaba allí parado. Pensé, ¿qué pasa? ¿Dónde está ese tipo? En unos 30 minutos, me di cuenta de que estaba a otra cuadra más abajo, dando la vuelta a la calle. Bueno, pensé, ese tipo se crió en Louisville. ¿No sabe dónde está? Está pasando por aquí, Sutcliffe's no está allí, y le dio 10 o 15 vueltas. 68 Así que corrí por la calle para detenerlo, y justo cuando se acercaba, la hermana Burns, hermano Burns, ¿podría levantar la mano para que lo sepan? Su esposa, él se estaba muriendo de cáncer en el bazo. Creo que era bautista, si no me equivoco, de Kentucky, y fue sanado allí en la casa. Ha vivido todos estos años. Y estaba en el hospital con un cáncer muy grave. Los médicos lo habían dado por perdido. Y su querida y dulce esposa dijo, Señor Dios, no sé dónde está el hermano Branham. Fue a buscar la foto, la puso en el suelo y se arrodilló. Y dijo, oh, ángel de Dios, cuya foto está en este papel, envíame al hermano Branham, rápido. Y se levantó y dijo, tengo que pagar la factura de la luz. Bajó a la ciudad, a kilómetros de distancia. Pagó la factura de la luz, y algo la guió a la vuelta de la esquina. Y justo cuando ella llegó a la esquina, yo estaba allí. Allí estaba. Me habló del hermano Burns, y el Señor Dios lo sacó del hospital. Aquí está hoy, como testigo. Dios hizo que el hermano Banks diera vueltas y vueltas por el camino equivocado, reteniéndonos allí, hasta que Dios pudiera ponernos en el lugar. Él responde a la oración. ¿Lo creen? Digan, amén. Él aún vive y reina. 69 Me encantan estas canciones antiguas, ¿a ti no?
Cantemos hasta que nos encontremos. ¿Lo harás? Bien. Canta un acorde, hijo, si quieres. Hasta que nos encontremos. Bien. Que Dios te acompañe hasta que nos volvamos a encontrar, que con sus consejos te guíe y te sostenga, que con sus ovejas te arregle con seguridad. Que Dios te acompañe. 70 no suena eso más a Dios que a un montón de alboroto, ¿verdad? Escuchen ahora, estrechen la mano de alguien a su lado, frente a ustedes, detrás de ustedes, a su lado. No se levanten de su asiento. Aún no hemos terminado, solo estrechen la mano. Hasta que nos encontremos, hasta, todos ustedes, metodistas y bautistas, pentecostales, presbiterianos, arriba en el balcón, estrechen la mano. Nos encontramos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos, Dios esté con ustedes hasta que nos volvamos a encontrar. Despacio. Hasta, ahora, levanten la mano hacia Él. Hasta que nosotros, oh, eso es celestial para mí. Nos encontremos a la casa de Jesús, quizás antes del anochecer. Hasta que nos encontremos, Dios esté con ustedes hasta que nos volvamos a encontrar. Ahora, cuando inclinemos nuestras cabezas, tararémoslo. Hasta que nos veamos. Hasta que nos veamos, que Dios los acompañe hasta que nos volvamos a ver. Con la frente inclinada, le pediré a nuestro querido pastor, el hermano Orman Neville, del Tabernáculo Branham en Jeffersonville, que nos despida en oración. Hermano Neville.